¿Listo? Bueno, chicos, sean bienvenidos todos ustedes en esta nueva oportunidad. Seguimos con la semana introductoria, en el cual el día de hoy vamos a resolver un tema también muy importante que nos va a servir para poder comprender algunas cuestiones operativas y sobre todo cuestiones que son de mucha necesidad para algunos cursos, como por ejemplo, sobre todo el curso de matemáticas, ¿no? Entonces, veamos el tema de razones trigonométricas de un ángulo agudo. Empecemos. En el caso de las razones trigonométricas de un ángulo agudo, es muy importante tener presente, por ejemplo, lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo de 90 grados, en este caso, ¿no? Y los ángulos que están aquí suman 90 grados. Ahora, eh, los lados tienen un nombre, ¿no? Los lados que están aquí, por así decirlo, apuestos aquí al frente, ¿no? De teta y acá al costadito, tienen un nombre, se llaman catetos, ¿no? Ahora vamos a ver que se llama, tiene un nombre específico también. Y el lado que está aquí, que es el más grande, ¿no? Se llama hipotenusa. Ahora, para poder formar una razón trigonométrica o definir qué es una razón trigonométrica, es de manera muy sencilla. Es el cociente entre dos lados del triángulo rectángulo. O sea, eso es muy importante. Tiene que ser necesariamente un triángulo rectángulo, porque si no es un triángulo rectángulo, yo no podría plantear esta definición del cociente entre dos lados. ¿De acuerdo? Es por eso que también es muy importante también ese detalle en futuros problemas que vamos a tener. ¿Por qué? Porque si yo veo que el ángulo no está en un triángulo rectángulo, debo buscar la manera de trasladarlo o trazar una altura y poder formar un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces, ese datito, esa parte, esa definición es muy importante, esencial para poder comprender una razón trigonométrica o poder resolver una pregunta que nos podrían plantear más adelante. Entonces aquí este lado sería el cateto opuesto, porque está al frente al ángulo. Él sería el cateto adyacente y ese sería la hipotenusa. ¿Él siempre será opuesto? No. ¿Por qué? Porque cambia la posición. Si el ángulo está aquí, si el ángulo estuviera acá, él sería opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que también es muy importante tener esa observación, ese ojo clínico, ¿no? De dónde está el ángulo para poder saber quién es el cateto opuesto, quién es adyacente. Y la hipotenusa no va a cambiar, es fácil reconocer porque siempre está al frente de 90 grados. Entonces, vamos ahora a conocer las razones trigonométricas. De acuerdo a las divisiones que vamos a tener, porque recuerda que una razón trigonométrica es el cociente, o sea, una división entre dos lados del triángulo. Entonces, si dividimos un lado entre un lado, esa división tiene un nombre en específico. Y nosotros vamos a reconocer, en este caso, a esa división, ese cociente, con un nombre, ¿de acuerdo? Vamos a ver a continuación, entonces chicos, lo siguiente, el seno. La razón seno se calcula como la división del cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿de acuerdo? Entonces, según el gráfico, ¿cómo sería? Sería el opuesto, que es A, entre hipotenusa, que sería C, ¿no? El coseno casi igual, coseno es adyacente entre hipotenusa, ¿no? Coseno de costado, acuérdate, de costado. Adyacente sobre hipotenusa. En el gráfico, entonces, ¿qué sería igual? Sería igual a el coseno de teta, sería B entre C, ¿de acuerdo? B entre C. La tangente vendría a ser la división del opuesto entre el adyacente, ¿no? Opuesto entre adyacente. Y entonces nos quedaría así. Según el gráfico vendría a ser opuesto, ¿quién sería? El valor del cateto opuesto es A, y la longitud del cateto adyacente vendría a ser el B, ¿no? ¿De acuerdo? Tangente sería A sobre B, sencillito. Ahora, estas tres razones, antes que pasemos a otros chicos, estas tres razones son importantes, son las más importantes, y por ahí uno dirá, pues, pero no eran seis, en realidad sí son seis, pero, las otras seis surgen de invertir solamente esta división. O sea, ¿a qué me refiero? Si tenemos que la razón seno está definida como la división del opuesto sobre hipotenusa, la otra, o sea, al invertirlo, que sería hipotenusa sobre adyacente, pero sobre opuesto, tiene otro nombre, ¿no? Se llama la cosecante, ¿no? Igual también la razón coseno tiene su inversa, y la tangente también tiene su inversa, ¿correcto? Que vamos a estudiar también, chicos, con más cuidado también y más detenimiento en el ciclo que vamos a desarrollar ahora. Entonces veamos algunos ejemplos sencillitos. Nos piden encontrar lo que es el seno de beta, coseno de beta, tangente de beta. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque tengo todos los lados. Pero, ¿qué pasaría si me faltara un lado? Ahí viene justamente la teoría de aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras lo que hace es hallar un lado del triángulo, pero en base a otros dos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo dos lados del triángulo y me falta solamente uno, aplico Pitágoras y ya encuentro el tercero y ya puedo hallar
cualquier razón trigonométrica, como este caso de aquí. ¿Puedo encontrar toda razón? Claro, el seno vendría a ser opuesto sobre hipotenusa. ¿Recuerdas? El seno opuesto sobre hipotenusa. El coseno sería adyacente, acuérdate, costado, cateto costado, ¿no? 7 sobre hipotenusa. Ahí está, 25. Tangente sería opuesto entre adyacente, ¿no? Cateto opuesto entre adyacente. Claro, ¿hay mnemotecnias para esto? Claro que sí, hay una mnemotecnia muy conocida que le llaman el famoso SOHCAHTOA, ¿no? Que por aquí lo vamos a colocar. El famoso SOHCAHTOA viene a ser, en este caso, una especie de resumen de las razones trigonométricas, ¿no? Un resumen que no va a servir para poder recorrer rápidamente, ¿no? El SOHCAHTOA. Ahí está. El seno pues sobre hipotenusa, el coseno sería adyacente sobre hipotenusa, la tangente sería opuesto entre adyacente, ¿no? Ahí está el famoso SOHCAHTOA que han escuchado de repente por ahí, ¿ya? Que es para poder hallar las tres razones trigonométricas, ¿no? Las básicas sobre todo, ¿no? Bueno, entonces aquí veamos, de gráfico me dice que calculemos el valor del seno de 37 más el coseno de 37 de gráfico. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, el seno de 37 calculamos directo, sería opuesto sobre, en este caso, hipotenusa, ¿no? Ahí está. Se va y te queda 3 quintos. Pero ¿por qué pone 3A, 4A, 5A? Porque lo que pasa, chicos, es que hay triángulos que sabemos sus dimensiones precisas, como este caso de acá, pero también hay triángulos de los cuales tenemos un aproximado de lo que podría ser. Entonces, este lado de aquí, ¿qué significa? Que este lado de aquí sería como un 3 por algo, o un múltiplo de 3. El lado que está debajo es un múltiplo de 4, que puede ser 4, puede ser 16, puede ser 8, 32. ¿De acuerdo? O sea, cuando ustedes vean que el número está multiplicado por una constante, quiere decir que ese valor no precisamente es. Me están dando ese valor para poder más o menos tener una idea de cuánto podría ser, ¿de acuerdo? Pero ese lado de este triángulo, por ejemplo, si está preciso, ¿no? Si está, en ese caso, sus lados están conocidos. Pero eso no implica que no podamos calcular sus razones trigonométricas. Sí lo podemos hacer, porque recuerda que una razón es una división entre dos lados. O sea, a mí no me va a importar cuánto es la dimensión o cuánto se ha multiplicado prácticamente, o cuánto se ha duplicado o triplicado un lado, porque siempre va a ser la división entre esos dos lados. ¿De acuerdo? Entonces, el coseno de 37 sería adyacente, 4 sobre hipotenusa 5a. Se cancela, está. Entonces, como me pide la suma, chicos, vendría a ser ¿cuánto? Sería 3 quintos más 4 quintos. Y sí, muchachos, sería 7 quintos. Esa respuesta. Bueno, aquí me pide encontrar razones trigonométricas de estos ángulos. Seno de 30, ¿cuánto sería? Opuesto entre hipotenusa. Sería un medio, ¿no? El coseno sería ¿cuánto? Aquí sería un medio. El coseno sería adyacente, que es raíz de 3 sobre hipotenusa. Ahí está. Y por último, tangente. Tangente sería opuesto, ¿no? Sobre, adyacente, sobre 1, que sería raíz de 3. Profe, ¿esto me tengo que hacer de memoria? La respuesta es sí. Pero tranquilo, con el tiempo vamos a poder practicarlo y también se le va a hacer más sencillo poder recordarlo con la práctica, ¿de acuerdo? Pero sí va a ser necesario que nos aprendamos de memoria estos valores, ¿de acuerdo? O simplemente lo que debo acordarme es el triángulo que está aquí, porque ese triángulo me da esa información, ¿de acuerdo? Está ahí. Muy bien, chicos. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora la resolución de la práctica dirigida. Vamos a ver el problema número 1. El problema número 1 dice, se tiene un parque que tiene la forma de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 8 y 15. Si alfa es el menor ángulo interior, encuentre el valor de seno de alfa más coseno de alfa. Recuerda de que el menor ángulo le corresponde menor lado, esa relación geométrica que hay, ¿no? Menor ángulo, menor lado. Entonces, como yo veo que el menor lado es 8, entonces el ángulo que se opone a él vendría a ser el menor, sería alfa, ¿no? Del cual me están pidiendo que calculemos esta expresión. Entonces, pero me falta algo, por eso me falta, si yo quiero encontrar la razón seno, el seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, tengo el opuesto. ¿Qué me falta? Me falta el hipotenusa. ¿Y cómo hay hipotenusa? ¿Te acuerdas que te dije? Exacto, por Pitágoras. Exactamente. Muy bien. Entonces aplicamos Pitágoras. ¿Cómo es Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. Y me quedaría 289. ¿Qué número al cuadrado me da ese valor? De repente por ahí no lo conocen muy bien. Si no, con el tiempo también, vuelvo a repetir, se va a poder calcular directamente. El valor sería 17, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien, chicos? Tranquilos, tranquilos. Poco a poco ustedes van a ir aprendiendo algunas cositas, se les va quedando grabadas, y va a ser más sencillo ya, en este caso, poder comprender algunas operaciones también, ¿no? De manera más rápida. ¿Ya? Pero con calma, van a, chicos, todo con calma se va a poder aprender.
Entonces ahora sí tenemos todos los lados. Sí, 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 y me piden seno más 4 coseno. Reemplazamos el seno de alfa. Recuerda, es opuesto sobre hipotenusa. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. El seno entonces de alfa, opuesto sobre hipotenusa. Sería 8 sobre 17. Y el coseno vendría a ser adyacente sobre hipotenusa, pero por 4, ¿no? Y chicos, acá me quedaría 60 más 8, 68. La división me quedaría 4. Y esa sería la respuesta, ¿no? La clave vendría a ser, o la respuesta sería 4, ¿no? A esa pregunta, en este caso, ¿no? El valor de esa expresión. Muy bien, muy bien, muy bien. Pasemos a otra pregunta. Pregunta número 2. Un niño observa la copa de un árbol, dice, de 20 metros de alto, ¿correcto? Es lo que menciona el problema. Con un ángulo de elevación cuya tangente es 4 quintos. O sea, un niño observa la parte más alta de un árbol, ¿no? Ahí está, que mide 20 metros, con un ángulo de elevación. Elevación viene a ser cuando miras hacia arriba, ¿no? Miro hacia arriba, sería elevación. Miro hacia abajo, sería depresión. Entonces, el niño que está mirando aquí, por eso, pero no está el niño, por eso no lo veo. Está bien, lo que pasa es que se toma como una referencia, se podría decir como un punto, nada más, ¿ya? Tenga mucho cuidado con eso. Él mira el ángulo teta, esta altura vale 20, la altura en este caso del árbol, y dice el problema que la tangente de este ángulo es 4 quintos. Allá, entonces aplicamos tangente de gráfico, ¿no? 4 quintos del dato, perdón. Y el gráfico, ¿cómo sería? 20 sobre x, ¿no? Claro, entonces chicos, si repasamos, tangente según el gráfico sería opuesto 20 sobre x. Pero tangente, ¿cuánto es lo que yo tengo? Con lo que yo sé, es 4 quintos, por el problema me menciona así. Entonces, esto de aquí es igual a 4 quintos. Entonces, muchachos, igualamos. Cuarta aquí, cuarta acá, 5. 5 por, nos quedaría, ¿cuánto? 25. Esa es la respuesta. Sencillo, ¿no? Muy bien, entonces, eso, muchachos, hay que tener presente. También, otra vez repito, recalco que eso vamos a ver con más calma, con más detenimiento. La idea aquí es aplicar la razón trigonométrica, ¿no? Que es el opuesto entre adyacente. Muy bien, y comparar, ¿no? Con el dato que tenemos. Muy bien, entonces chicos, continuamos. El ejemplo número 3 o problema número 3 dice que el balcón del departamento de Eric tiene la forma de un rectángulo rectángulo. Ajá, Eric observa que el seno de uno de los ángulos agudos es 3 quintos y los catetos miden 42. Ajá, ese es el balcón, forma de triángulo. Dice que el seno de ese ángulo que está acá mide 3 quintos. 3 quintos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El seno, recuerdo yo, que es opuesto sobre hipotenusa. Entonces, acá sería lo siguiente, ¿no? Opuesto sobre hipotenusa, B sobre C. Ya, B sobre C. Al B aquí es 3 y el C es 2. 3K, 5K. ¿De acuerdo? Muy bien. Porque recuerda que no necesariamente puede ser ese valor. Puede ser muy grande como también muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿qué otro nos falta? Dice, y los catetos suman 42. Pero, profe, me falta, yo tengo el cateto B, me falta el cateto A, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hay el cateto A? Por Pitágoras otra vez. C cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado. ¿Cuánto vale C cuadrado? Si C es 5K al cuadrado sería 25K cuadrado. Si B, en este caso es 3K, al cuadrado sería 9K cuadrado. ¿De acuerdo? Más A cuadrado. Él pasa a restar, sería 16. Sacamos raíz, ¿no? Porque se hay el índice aquí, el exponente, perdón. Sacamos raíz y nos quedaría que A vale 4K. ¿De acuerdo? Entonces, A es 4K. Si tenemos que A vale 4K, ahora sí utilizamos el dato que dice de que la suma de los catetos es 42. Entonces, la suma sería más B, el cual sería 4K, más el B, 3K, 7. ¿Cuánto vendría a ser? Ya está, 6. ¿De acuerdo? Y se acabó. Nos piden el perímetro. ¿Por dónde el perímetro qué cosa es? La suma de todos los lados. O sea, A más, B más C. ¿Pero cuánto vale la A? Ah, el A vale 4K, el B vale 3K, 5K, el C. Entonces, profe, ¿ya tengo todo prácticamente? Claro que sí. ¿Por qué sería 12K? Pero como K en este caso es 6, correcto, es 6, repasamos, sería 72. Y esa sería la respuesta a esta pregunta en el cual nos están pidiendo que calculemos el perímetro del balcón, ¿no? O sea, todo el contorno, por así decirlo, ¿no? Entonces, chicos, ahí se pueden dar cuenta ustedes que se aplica bastante lo que es la trigonometría en problemas así, ¿no? En construcciones también, que es muy importante. Veamos una preguntita, y esta ya creo que vendría a ser la última preguntita. Dice, en el siguiente triángulo rectángulo, tiene que ser rectángulo porque si no, no podemos calcular las razones trigonométricas, calcule que si y en base al ángulo 50. A ver,
Muchachos, ¿qué vendría a ser el X para 50? Adyacente. ¿Qué sería el Y? Opuesto. Entonces, ¿qué razón? Y tengo la hipotenusa. ¿Qué razón yo podría aplicar en la cual yo involucre a los que me están pidiendo con lo que tengo como dato? Tengo el opuesto, tengo la adyacente, entonces, o me piden eso, perdón, me piden el opuesto, me piden adyacente. Entonces, ¿qué razón le aplicamos? Seno, ¿no? Seno de X de 50, perdón, ¿a qué sería igual? Sería Y sobre 15. Y despejamos el Y. 15 por el seno de 50. Nada más, sencillito. El coseno es costado, o sea, costado de 50. ¿Quién está? X. ¿Y quién le ponemos a 15? Ya está. Entonces despejamos. El X sería 15 por el coseno de 50. Entonces los valores que toma X y Y vendrían a ser X sería 15 coseno de 50 y el Y sería 15 seno de 50. Como nos podemos dar cuenta, entonces hay que ver qué lados tengo yo y para poder aprovechar de manera correcta la razón trigonométrica, porque recuerda que una razón trigonométrica es la división entre dos lados, pero ¿qué lados conozco yo? ¿Qué lados tengo yo? Eso también hay que tener presente en un primer vistazo, ¿no? De la pregunta o del problema que podamos presentar, muchachos, ¿sí? Así que bueno, hemos llegado a la parte final también de este reforzamiento, o se podría decir en este caso semana introductoria, chicos, para que lo puedan aprovechar también en otras áreas de la matemática, ¿no? Y también las ciencias, que es muy importante. Darles las gracias por la atención prestada y también agradecerles por la confianza depositada en este ciclo, chicos, y también en la institución. Por otro lado, hasta aquí sería todo. Agradecerles su participación. Estudien mucho, chicos, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta la próxima.